Hola Catalina, ¿cómo estás? Eh, Te quiero comentar cómo es que el ajedrez actualmente está gobernado y bueno, como te comenté en el audio del WhatsApp, quiero también señalar en qué punto estamos y hacia qué punto debemos de superar para poder lograr ciertas metas. El mundo del ajedrez está gobernado por una federación internacional que se conoce como la FIDE. La FIDE es, eh, son las siglas de la Federación Internacional de Ajedrez, pero en francés. El, en ese sitio se encuentra toda la información de torneos internacionales. Existe también una base de datos de todos los jugadores a nivel mundial que han participado en torneos oficiales. ¿Y cómo se mide la fuerza de un jugador? Eso es a través de un número que se conoce como ELO. ELO. También se le suele decir rating. Pero es más común en el lenguaje ajedrecístico denominar esa fuerza, ese rating, como ELO. Y como verás, aquí está el mejor jugador del mundo actual, el noruego Magnus Carlsen. Él tiene un ELO de 2865. Es un número muy alto, ya vamos a hablar con respecto a esos números. ¿Sí? Y cuando uno juega torneos, si a una persona le va bien en ese torneo, pues sube unos puntos de elo de más. Y si le va mal, entonces disminuye puntos en el elo. Así que para nosotros crecer como ajedrecistas tenemos que jugar torneos. Porque en los torneos es el único camino donde podemos ganar puntos de elo. No hay otra manera. Así que dicho esto, te quiero mostrar ahora los tipos de categorías que existen en el ajedrez. Fíjate, aquí existen varias categorías, comenzando con la clase E. La clase E son personas que están inicializando con el ajedrez, que están conociendo los fundamentos, el movimiento de las piezas, pero solamente eso. Y notarás que esos jugadores de clase E tienen un elo que comprende o está comprendido entre los 1000 y 1199, o sea, entre 1000 y 1200 de elo. Una persona que inicia se encuentra aquí. Ahora, existe otra categoría superior a la clase E, que es la clase D, que son personas que tienen un elo que va de 1200 hasta 1399. Son personas que no solamente conocen los fundamentos del ajedrez, el movimiento de las piezas, sino que conocen algo más. Conocerán tal vez eh, una apertura, tal vez tendrán nociones para dar un jaque mate en una, un jaque mate en dos, pero siguen careciendo de, de conocimiento en el sentido de que tienen muchas lagunas lo que saben. No conocen el ajedrez de, digamos, lo complicado que puede ser cuando se está estudiando una posición. Los jugadores del clase D fallan en táctica, fallan en estrategia. Los jugadores clase E no conocen ni de táctica ni conocen de estrategia. Esa es la pequeña diferencia que existen. Ahora, aparte de los jugadores de clase D, existe otro grupo superior que son la clase C. Esos jugadores pues están entre el orden de 1400 de Elo y 1599 de Elo. Son personas que ya tienen cierto conocimiento de teoría del ajedrez, básico pero conocen algo, intentan conocer más del juego en táctica, siguen aprendiendo de estrategia y son jugadores que también presentan muchas fallas en finales. Finales pues es justamente cuando en el tablero quedan pocas piezas. Bien, aparte de ese grupo existe otro grupo superior que es la clase B. Jugadores que están en el orden de los 1600 y 1799 de Elo. Estos jugadores sí necesitan ya saber un poco más de teoría especializada. Tienen que seguir entrenando de igual manera que las otras clases, seguir estudiando
táctica, pero ya no táctica básica, sino un poco de táctica con un nivel intermedio. Lo mismo con estrategia. Y siempre constantemente están aprendiendo más temas de finales. El tema de finales es algo extenso que se va aprendiendo de poco a poco a medida que se está conociendo más sobre el ajedrez. Ahora, por encima de este grupo están los jugadores de clase A. Estos jugadores, que comprenden un elo entre 1800 y 1999, o sea, casi 2000, de igual manera son personas que estudian, personas que practican, personas que conocen táctica intermedia, medio juego también en el orden de nivel intermedio, finales, presentan también fallas de finales como todos los demás jugadores de esta clase, y son personas que tratan de aprender o profundizar más es en el tema de las aperturas. Las aperturas es estudiar las primeras o los primeros movimientos que existen en el ajedrez, ya que hay personas que desde su casa tratan de estudiar o de especializarse en una apertura para que luego cuando vayan al torneo sepan de antemano qué van a hacer, qué van a planear y cuál es el camino a seguir. O sea, tratan de tener ya algo anticipado antes de comenzar la partida. Los jugadores de clase A, en mi experiencia, fallan más en que quieren conocer más aperturas, pero no se especializan en lo que es más importante en el ajedrez, que son los finales. Uno aprende más en ajedrez estudiando finales que estudiando aperturas, porque aperturas es más memorización. Finales, en los finales se encuentra la esencia del ajedrez. Y por eso muchas personas se encuentran en este grupo. Las personas que estudian ajedrez, pero poseen ciertas lagunas o se dedican solamente a cierta fase del juego, no logran obtener cierta maestría por varios motivos. El común es porque generalmente hay personas que tienen que estudiar, o tienen que trabajar, o tienen que hacer otras obligaciones y le dedican poco tiempo al ajedrez. Entonces, para poder obtener, digamos, un título en el ajedrez, hay que tratar de dedicarle muchas horas de juego al día, o no de juego, de estudio, y ser constante en el entrenamiento. Muchos fallan en eso, en no ser constante, en estudiar algo hoy, pasan los días y volver a estudiar. Pero en esos días que no se ha estudiado ajedrez, se olvidan muchas cosas. Entonces, al no existir esa continuidad, muchos jugadores se quedan allí, se estancan. Ahora, existe un grupo de jugadores que son los expertos. Los expertos son jugadores que tienen un elo de 2000 hasta 2199. Bueno, Catalina, yo soy un jugador experto. De hecho, según la Federación Venezolana de Ajedrez, yo soy experto nacional porque ya superé los 2000 de Elo FIDE. Ahora, ¿eso qué significa? Te quiero mostrar aquí ciertas cosas. Para obtener un título en ajedrez hay varios. Y el primero de ellos es justamente el de experto. Ese es el primer título que se obtiene en el ajedrez. Para el título de experto nacional hay que obtener un elo igual o mayor a 2000 puntos. Yo ya superé ese número. Para las mujeres, para obtener el título de experta nacional, tienen que llegar a 1800 de elo. Sí. Si ellas quieren obtener un título superior al de experto nacional, que es el de maestro nacional, tienen que llegar a los 2000 de elo. Entonces, ¿cómo saber cuántos títulos existen en el ajedrez? Bueno, estos grupos que te he comentado son solamente clases de jugadores, pero no hay ningún título asociado. El primer título empieza a partir de ser experto nacional. Pero cuando, aparte de experto nacional, existe otro título superior a ese. Y es el título de maestro nacional. Un título de maestro nacional se alcanza cuando un jugador obtiene un elo de 2200. Automáticamente le dan el título de maestro nacional. Pero este título de maestro nacional y experto nacional lo da la Federación de Ajedrez de tu propio país. Es un título, como su palabra lo dice, nacional.
Pero la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, da títulos internacionales. Y esos títulos internacionales, el primer título que lo da es cuando se llega a 2200 de Elo. Es decir, en Venezuela, por ejemplo, si uno llega a 2200 de Elo FIDE, no solo vas a recibir el título de maestro nacional, sino que la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, te otorga un título internacional, y ese título es el de candidato a maestro. Entonces, hablemos un poco de los títulos que da la Federación Internacional de Ajedrez. Está el de candidato a maestro cuando se llega a alcanzar los 2200 puntos de Elo. Pero hay otros jugadores que superan esa marca y logran llegar a los 2300. Cuando eso ocurre, la FIDE le otorga el título de maestro FIDE. Un maestro FIDE es un jugador que en torneos internacionales ha llegado a obtener 2300 puntos de Elo o más. Pero aparte del título de maestro FIDE, hay otro título superior. Y ese título es el de maestro internacional. Y para alcanzar este título hay que obtener 2400 de Elo FIDE. 2400. Pero hay jugadores que sobrepasan más de 2400 puntos de Elo y llegan a obtener 2500 puntos de Elo. Y cuando eso ocurre, la FIDE les otorga el último título. Es el máximo título que un ajedrecista puede alcanzar, y es el título de Gran Maestro. Un Gran Maestro es un jugador que ha obtenido un Elo de 2500. Si regresamos a la página oficial de la FIDE, vemos que el campeón mundial actual tiene un Elo de 2865. O sea, ha superado por más de 300 puntos el título de Gran Maestro, ¿no? Ese Elo de 2500. Muy fuerte el jugador noruego Magnus Carlsen. Bien, entonces, dicho esto, nosotros tenemos que ver en dónde estamos situados. Y la respuesta es, como ya lo he comentado, estamos situados aquí, en la clase E, queriendo pasar a la clase D, porque ya estamos obteniendo ciertos conocimientos, ciertas nociones del juego, pero todavía no conocemos ni de táctica ni de estrategia. Por lo tanto, estrictamente estamos aquí. Queremos pasar a la clase D, pero estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo te he estado enseñando hasta ahora? Si recapitulamos todo lo que hemos visto, estamos siguiendo un curso del sitio de lichess.org. Es un sitio de ajedrez que tiene varios capítulos de cómo enseñar ajedrez desde cero, enseñando el movimiento de las piezas y conociendo lo que se puede hacer con ellas, ¿no? Capturar, proteger, combate entre piezas, dar jaque en una jugada, salirse de los jaques y mate en una. Ahí terminó los fundamentos o básicos. Y la respuesta es, no, ahí no termina lo básico continúa. O sea, hay muchas cosas básicas que hay que conocer y practicar. Más importante es practicarlo, porque con la práctica es que vamos a obtener experiencia para que en los torneos pues nos vaya muy bien y poder tener un elo en forma creciente. Fíjate que luego de los fundamentos viene lo intermedio, y colocan como temas intermedios la configuración de las piezas en el tablero, el enroque, que es lo que me habías comentado, la captura al paso, que es un movimiento especial, y también el ahogado, que es lo que me habías preguntado por el audio de WhatsApp. Y luego aquí colocan como tema avanzado el valor de las piezas, o sea, conocer qué tan fuerte es una pieza, y dar jaque en 2 jugadas, solamente jaque. Pero la pregunta es, ¿realmente esto se considera intermedio y esto se considera avanzado? Y la respuesta es no. Todo esto sigue siendo básico. Básico en esa misma categoría de acá, pero estamos intentando subir aquí. Pero si conocemos bien lo básico y practicamos y hacemos muchos ejercicios, rápidamente podemos subir aquí. ¿Sí? Son pocas las personas que se estancan aquí. Son muy poquitas de ellas. Muchas personas que tratan de aprender del juego seriamente suben rápido a esta categoría. Ahora,
Una vez que se termine esto, estos temas que supuestamente es avanzado, insisto, no lo es, sigue siendo básico. Una vez que se terminen estos temas, pasaremos a otra sección de ajedrez que se conoce como jaque mate. Es decir, tú ya has estado practicando, me parece excelente, pero aquí vamos a aprender jaques mates básicos y lo más importante, reconocer patrones en esos jaque mates, porque es allí donde se está estudiando la esencia del ajedrez y esto hay que aprenderlo muy bien. No podemos avanzar a otras secciones sin entender muy bien estos patrones de jaque mate. Muchas personas por querer correr rápido tienen lagunas aquí. Y al tener esas lagunas, cuando están en torneos y tienen una posición ganadora, simplemente no ganan porque les faltaba ese conocimiento que por querer correr no supieron cómo aprovechar esa situación ganadora que tenían a su favor. Ahora, luego de ver esta sección de jaque mates, estamos ahora con táctica básica. Como ves, seguimos todavía en la dimensión de lo básico porque aquí hay que aprender ahora mm, el, el lenguaje ajedrecístico para realmente pensar con lógica y, y ya realmente jugar ajedrez como tal. ¿Sí? Conocer las piezas no es jugar ajedrez, es simplemente jugar al azar. Cómo se mueven las piezas es jugar al azar. Pero ya conocer tácticas básicas es ahora sí, realmente vamos a entender cómo es que el ajedrez está estructurado, cómo es que podemos aprovecharnos de nuestras ventajas y bueno, muchas más situaciones que se nos van a presentar. Luego de eso, aquí colocan otra sección de táctica intermedia. Ahora, hay otras, hay nuevamente clases que también tienen un lenguaje ajedrecístico. Y la pregunta es, ¿realmente estos son tácticas intermedias? Mi respuesta sigue siendo no. Esto sigue siendo básico. Pero el hecho de conocer todos estos nombres, Suswan, interferencia, desviación, atracción, eh, todas estas cosas, por el hecho de conocerlas, ya estamos automáticamente saltando a esta clase. Porque no todos los jugadores que conocen lo básico del juego conocen esa nomenclatura. Y por supuesto hay que practicar y lo más importante, al menos para ahora, es que juegues muchísimas partidas. O por internet o si quieres o si puedes jugar con alguien por donde vives. Pero jugar varias partidas para que vayas en tu mente reconociendo patrones. Eso es lo esencial cuando se está aprendiendo a jugar ajedrez. Entonces, una vez que se termine esta sección que aquí dice que son tácticas intermedias, para mí no lo es, para mí esto lo considero que es básico, viene otra sección de finales. Siempre en el ajedrez se empieza estudiando los finales antes que las aperturas, porque en el final es donde se aprende ajedrez, en las aperturas solamente es memorización. Entonces se habla de finales de peones y de finales de torres. ¿Sí? De hecho, nosotros vamos a ver todo esto porque es importante que una persona que está aprendiendo del ajedrez sepa el lenguaje ajedrecístico y tenga conocimientos de finales. Es importante esto, para mí es esencial. Y una vez que se llega a esta a esta sección de finales de torres, viene otra sección que trata sobre el entrenamiento con coordenadas, es decir, cómo es conocer el tablero, conocer cada casilla por, por sus coordenadas XY, vamos a decirlo de esta manera, porque de esta forma podemos entender la literatura ajedrecística. La literatura ajedrecística está basada en las coordenadas del tablero y de esa manera podemos leer todos los libros que deseamos. Y justamente al terminar este entrenamiento de coordenadas es aquí donde finaliza mi servicio contigo sobre las clases de ajedrez. Y en mi opinión, si terminamos todo esto, junto con varios ejercicios, por cierto, si todo marcha bien, deberías llegar aquí, a esta clase. ¿Sí? Hay personas que
no solamente se quedan en la clase C, sino que saltan incluso a clase B. Habrán otras que, digamos, entrenan todos los días, saltan a clase A. He tenido una estudiante que, bueno, recuerdo que la conocí cuando tenía 1560 y llegó a obtener 1799, 1810, no lo recuerdo, pero estuvo casi en este orden. O sea, ha dado un salto. Y eso fue en un tiempo de 2 años. De 2 años. O sea, todo esto lleva tiempo, hay que practicar, estudiar mucho, pero insisto, nosotros también tenemos que dedicarle o al trabajo o a los estudios, tenemos otras cosas que hacer. Pero si tuviéramos todo el tiempo del mundo para estudiar ajedrez, todo esto desde la clase E se puede llegar hasta la clase de experto en 1 año, 2 años, ¿sí? Dependiendo de cuánto empeño nosotros le coloquemos en el ajedrez. Bien, Catalina, entonces esto fue, digamos, una introducción de lo que es el juego, de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Si superas este rating, buenísimo, buenísimo, lo daré como si fuese un éxito todo lo que vayamos aprendiendo, porque así yo sé que te habrás quedado con lo que he querido, con esa cultura ajedrecística y con una fuerza de juego pues notable para comenzar en el ajedrez. Y bueno, realmente, eh, ¿cómo decirlo? Aprovecharnos de todas las ventajas que nos puede dar este juego, no solo en el ajedrez, sino también en diferentes áreas de nuestras vidas cotidianas, ¿sí? Nos vemos entonces con ya una clase como tal de este tema de sección intermedio de, lo, del- de lo básico del ajedrez. Vale, nos vemos entonces en el siguiente video.